Panorama 15. La voz de las regiones. Hola, ¿qué tal? En el marco del Congreso de Áreas Metropolitanas que se está haciendo este año 2017, luego un primer congreso que tuvo mucho foco en los problemas de servicio, este año nos hemos abierto a otras miradas y otras conversaciones que tienen hartos tintes globales. Y para hablar sobre las áreas metropolitanas desde otra perspectiva, es que hoy día estamos con el director del programa de ciudades del Centro de Implementación de Política Pública para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC. Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros. Gabriel Lanfranchi. Gracias, Paloma, por invitarme. Gabriel, escuchamos tu presentación y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es la cantidad de elementos globales que están en tu presentación. Por ejemplo, la necesidad de mirar el desarrollo desde los desafíos que planteó la ONU, por ejemplo, para el desarrollo sostenible. La necesidad de mirar el desarrollo de ciudades contemplando la participación de la economía colaborativa. Esas conversaciones que parecen estar como en Júpiter, resulta que aparecieron en tu presentación como una de las claves para poder enfrentar los desafíos de ciudades a mediano plazo. ¿Por qué? Es que vivimos en Júpiter. Dale. No, nos damos cuenta que el mundo se ha vuelto una pequeña aldea, ¿no? Entonces, las cosas que hacemos en un lugar o dejamos de hacer en otro tienen una implicancia global, por un lado. Por otro lado, también me parece que el hecho de la Internet y todo lo que nos hemos conectado nos lleva también a poder pensar en red. Entonces, problemas que enfrentan aquí gestores de ciudades en Latinoamérica también tienen un diálogo con lo que pasa en Europa o con lo que pasa en otros lugares del mundo o en África. Entonces, todos estamos de alguna manera aprendiendo entre todos de qué es lo que pasa. Y hay muchos desafíos que son desafíos globales, que tienen que ver con un tiempo, ¿no? Con la era urbana, como lo llaman. Mucho se habla de que hace unos años, creo que en 2008, hemos pasado a ser más de la mitad de la población, una población urbana, por primera vez en la historia de la humanidad. Bueno, esto en Latinoamérica lo sabemos hace rato, no es novedad para nosotros. Pero lo que sí es novedad es que hay algunas cuestiones que son tendencias globales, como por ejemplo el aumento de la inequidad, que nos pega a todos, y nosotros vivimos, sí, en la región más inequitativa del planeta. Y nosotros somos uno de los países más con mayores problemas de equidad también. Bueno, entonces ahí es donde todos podemos aprender algunos de los otros y tratar de dejar que esto no naturalizar este tipo de problemas. Llega un momento en que uno dice, bueno, basta, ¿cómo lo vamos a encauzar de otra manera? Entonces, de esa forma es que empezamos a entender la responsabilidad que tenemos hacia las cuestiones de inequidad, pero también hacia los temas de cambio climático. Y la otra cuestión global es la tecnología. Hoy tú viajas a cualquier lugar del mundo y encuentras gente usando un smartphone o un teléfono inteligente, por decirlo en castellano. Y eso es un poder que tenemos los ciudadanos, los individuos de cada lugar del planeta que es increíble, que nos conecta a todos entre todos. Entonces, estas cuestiones de alguna manera nos hermanan y nos acercan a tratar de solucionar entre todos estos problemas. Vamos por puntos. Parte de lo que planteas en tu presentación es que uno de los desafíos que plantean es el desarrollo de ciudades, en estos desafíos que pone la ONU, ¿verdad? Las Naciones Unidas. ¿Por qué están las ciudades dentro de los desafíos de sustentabilidad? Bueno, yo creo porque se ha comprendido que la mayor parte de la riqueza del mundo se genera en las ciudades, ¿sí? Pero también, al mismo tiempo, la mayor cantidad de contaminación y la mayor inequidad se dan en las ciudades. Entonces, fíjate cómo esta cantidad de índices para bien y para mal, en el fondo. Sí, de situaciones, digamos, que después se miden. Si tú quieres mejorar los indicadores, tienes que trabajar fuertemente en la gestión urbana, que es el terreno, es el escenario donde ocurren estas cosas. Estamos condenados, justo antes de ti estuvimos hablando con una persona que trabaja en particular en esos indicadores, y él decía que de hecho algo que comparten las áreas metropolitanas, por lo menos en Chile, tiene que ver con grandes niveles de segregación. En tu experiencia con el mundo y dedicado a estos temas, ¿ser ciudad es igual a ser segregado? No, no necesariamente, al contrario, yo creo que la ciudad es una gran generadora de oportunidades, pero depende de cuáles sean las reglas del juego que tú pones. Para ponerte un ejemplo muy sencillo, hay ciudades en Argentina que no aceptan, como Rosario, una ciudad muy importante, que no acepta la construcción de barrios cerrados, de comunidades cerradas.
Buenos Aires, como de condominios. Condominios le dicen aquí. Bueno, en Buenos Aires sí se puede hacer eso. Y bueno, más allá de que hay un montón de justificativos por los cuales uno podría hacerlos, ¿no? Por la vuelta al verde, por la seguridad. En definitiva, en el largo plazo eso genera mayor inseguridad, mayor segregación. Entonces, en términos sociales no es una buena ecuación. Entonces, se pueden tomar medidas que busquen la integración social, la cohesión en lugar de la segregación. Ese ejemplo que acabas de dar, la definición que tomó Rosario en no tener condominios, ¿tuvo un impacto realmente en cómo viven ellos? Yo creo que sí tuvo un impacto en cómo viven ellos. El tema es que pasamos al tema metropolitano. No alcanza con que un municipio lo tome, porque termina siendo un mismo sistema urbano. Entonces, muchos de los que pensaban hacer ese tipo de emprendimientos se mudan de municipio y lo hacen al lado. Entonces, a veces se puede diluir esa iniciativa, pero en Córdoba, por ejemplo, otra ciudad argentina donde no se tomó ese recaudo, bueno, han crecido por todos lados, ¿no? En este mundo súper conectado donde la ciudad es un elemento clave, ¿qué tipo de fórmula y de regla uno podría tomar como guía para poder desarrollar ciudades que hoy día están en una escala chiquita, pero que se nota que van a crecer como para poder prevenir la segregación? Mira, un buen ejemplo es el caso de New York, ¿no? Uno mira New York, hoy es una ciudad, una megápolis enorme, capital de vaya a saber cuántas empresas del mundo y de gran cantidad de flujo de todo tipo. Pero cuando ellos pensaron en el Central Park, eran una ciudad pequeñita, el Parque Central no estaba en el centro, estaba bien alejado. Entonces, esa visión de verse grande, inclusive muchos años antes de que esto suceda, es una recomendación que yo daría a todas las ciudades intermedias. ¿De qué manera empiezan a pensar su infraestructura urbana metropolitana antes de ser metrópolis? Porque luego cuando lo sean... Los terrenos se ocupan y ya no se puede replanificar. Es un activo único y eso es lo que te convierte en una ciudad grande porque te has pensado grande desde el principio. En relación a... Tú mencionaste mucho los temas de cambio climático. Uno podría decir, ¿y qué tiene que ver el cambio climático? Cuéntanos, ¿qué tiene que ver el cambio climático en esta conversación? El cambio climático llegó para quedarse. Es una cuestión que si recordamos tan solo unos 10, 12 años atrás, Al Gore sacaba ese documental que luego ganó un premio Oscar y muchos decíamos, pero ¿de qué está hablando este buen hombre, no? Creo que se han ido dando en todas las ciudades del mundo sucesos, ¿no? O de mucha inundación o de sequía, para los cuales las ciudades no estaban preparadas. No es que el planeta no está preparado, pero las ciudades no estaban preparadas. Y eso va a tener impactos durante muchos años y va a empeorar durante muchos años, así hagamos todo bien. Contaba que en el MIT un profesor decía que así hagamos todo bien los próximos 70 años nos llevará todo este siglo a volver a la situación de 1990, que es la que se toma como piso, ¿no? Para medir la cuestión. Entonces, tenemos que aprender a poner por delante las cuestiones de mitigación, pero sobre todo atender todas las que tienen que ver a la adaptación, con urgencia, porque si no vamos a sufrir muchas muertes o pérdidas materiales enormes, y eso es una responsabilidad de quienes gestionan las ciudades. Y de nuevo, ese tema es un tema metropolitano, porque de nada sirve que si tú eres la alcalde de un municipio, lo resuelves perfecto y yo no hago nada. Cuando venga la inundación, tú también vas a sufrir los problemas de mi falta de acción. ¿Cómo hacemos nosotros para utilizar inteligentemente los aprendizajes? Porque Chile es un país en el que también exportamos catástrofes, ¿verdad? Tenemos muchas al año, de muchos tipos. Tenemos problemas con los volcanes, con los incendios, con los terremotos, y podría seguir la lista, ¿verdad? Sin embargo, no tenemos necesariamente esa curva como de aprendizaje o de recordación de la tragedia que nos permita sistematizar el aprendizaje, a excepción de la regla de sísmica, digamos, que es mundialmente conocida. El resto de las tragedias que nos pasan una y otra vez más o menos de la misma forma. Entonces, ¿qué están haciendo las ciudades o qué se está hablando en el mundo sobre cómo aprender rápido y cómo adaptarse? Hoy se usa un término que es medio difícil de explicar, pero fácil de entender, que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de los objetos de volver a una situación inicial después de un shock. Cuando yo suelto este vaso de vidrio al piso, probablemente se rompa. Pero si fuese de plástico, al apretarlo, puede volver a una situación muy parecida a la anterior.
yo creo que el pueblo chileno es resiliente porque sufre demasiados golpes, pero siempre vuelve a su situación y a veces vuelve con sus capacidades renovadas. Y eso es muy importante, eso se aprende desgraciadamente a los golpes, pero es una capacidad que no todos tienen. Y ustedes sí están preparados para eso. Entonces, ahora poner la inteligencia, digamos, no solamente del sector público, sino también del sector privado y sobre todo de la ciudadanía, para tomar esos aprendizajes y poder pararse y hacer frente a eso, puede ser hasta una ventaja competitiva si lo saben usar bien. Gabriel, tú planteabas el rol de la economía colaborativa. ¿Puedes primero explicar qué es la economía colaborativa en cortito y ver cuál es el rol de eso en el nuevo desarrollo de la ciudad? La economía colaborativa tiene varias definiciones distintas, es un término bastante nuevo, por lo cual hay que decir cuál es la que uno toma. Dale. La que yo estoy usando en este momento es la que estamos trabajando junto con el Banco Interamericano de Desarrollo en un proyecto muy grande, donde vamos a hacer laboratorio para toda Latinoamérica, y viene de este término que en inglés se dice sharing economy, que ya no es economía colaborativa, sino economía compartida, ¿no? Entonces fíjate el matiz de la diferencia, y que busca la transacción de bienes y servicios a través de las nuevas plataformas digitales. Entonces, esto está revolucionando de manera silenciosa el mundo en el cual vivimos y cambiando el contrato social tal como lo entendemos, de cuántas horas tiene uno que trabajar por día, quién es productor y quién es consumidor. Esta idea del prosumidor empieza a aparecer. Porque, para dar algunos ejemplos, tanto en la movilidad como la cuestión de los autos, ¿no? Que uno de golpe puede empezar a subir o no gente y cobrar por el viaje, o de ofrecer de tu propio departamento para dormir, o por qué no cocinar en tu casa para gente que podría querer venir, y así infinita cantidad de distintas transacciones que antes no las esperábamos, ¿no? Y esto está poniendo en juego todos los marcos regulatorios que nosotros conocemos, porque están pensados a nivel local, con figuras prepautadas, y hoy la gran discusión que hay sobre Uber en muchos países es justamente esa, pero ¿quién maneja? ¿Quién ha habilitado a esta persona para hacerlo? ¿Quién sabe cómo está ese auto? ¿A quién le pago? Esta es una transacción que se produce en otro país. Todo eso es un mundo que se nos viene, en el cual obviamente me parece razonable que los estados nacionales estén repensando si autorizan o no esto, pero es algo hacia donde va el mundo. Entonces va a haber que encontrar... También es difícil resistirlo, digamos. Claro, va a haber que encontrar el punto de equilibrio, ¿no? Donde cada comunidad se siente cómoda, pero esto va a empezar a pasar. Y bueno, en el marco de este proyecto que te contaba con el BID, lo que estamos tratando de hacer es ver cómo podemos fomentar esto a nivel local, para que sean los emprendedores sociales. ¿Por qué querríamos fomentarlo? ¿Qué de bueno tiene para la humanidad? Tiene de bueno que las cosas... Además de que siempre es bueno compartir, ¿verdad? Lo que tiene de bueno pasa por ese lado, que busca aprovechar la capacidad instalada de las comunidades. Entonces, en este tema se sospecha que el 50% de los recursos, de los bienes que tenemos, no los estamos empleando. Exactamente. Entonces, esa búsqueda de aprovechar lo que uno tiene, de no tirar las cosas, sino tratar de reciclarlas y volver a ponerlas, lo que a mí puede no servirme, a otro le puede servir. Entonces las plataformas permiten ese nivel de confianza que tal vez no hay para poder generar esos intercambios. Eso es lo positivo. Desde el punto de vista de la inclusión puede ser muy útil, porque si, por ejemplo, en Argentina hay un nivel de una economía informal supera el 30%, el 40%, entonces cuando tú tienes niveles de economía informal muy alto, esto puede ser un vehículo para, un soporte, para formalizar un montón de transacciones que no se ven. Y al mismo tiempo, la otra cara de la moneda es que si esto se convierte en unos pocos monopolios controlando todo este tipo de servicios, es un peligro también, porque puede generar mayor segregación, mayor diferencia. Entonces, nada, esto es muy nuevo, estamos empezando a estudiarlo y la verdad que es súper apasionante. Gabriel, te quiero agradecer por estar en Panorama 15. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Hasta aquí llegamos con este programa. La idea es empezar a mirar cómo esos conceptos que parecen ser parte de otra carpeta en realidad también pertenecen a la nuestra, a la forma y la mirada que tenemos sobre nuestras ciudades, a cómo estamos mirando el desarrollo, dónde están nuestras brechas y nuestros desafíos. Tratamos de dejar sembrados estos pensamientos en usted y las definiciones que va a tener que tomar a propósito, esperemos, de la elección directa de gobernador regional y las definiciones que va a poder, en las que va a poder participar en su propia región. Nos vemos pronto en Panorama 15. VTR presentó
Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.